Hola chicos, buenos días. Bueno, este es otro video que volví a realizar debido a los inconvenientes que tuvimos el día de hoy en la clase. Pero bueno, acá ya les explico claramente qué es lo que deben hacer. Entonces, en su cuaderno sociales deben hacer el segundo periodo, ya lo deben tener, y deben de escribir en su cuaderno la fecha del día de hoy, viernes 17 de abril. Van a escribir los desempeños y vamos a tener estos dos desempeños. ¿Listo? Los escriben en su cuaderno. Temas, pues vamos a ver, pues, los europeos llegan a América, la necesidad de nuevas rutas de comercio, dos mundos se encuentran, los viajes de Cristóbal Colón, el gobierno de las tierras americanas, organización territorial de las colonias americanas, autoridades en los territorios coloniales, organización para extraer las riquezas en América, los impuestos durante la colonia, la organización social durante la colonia, la vida diaria en la época colonial, cómo dejamos de pertenecer a España, el camino hacia la libertad y la campaña libertada. Esos van a ser nuestros temas de este segundo periodo. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer tema, que son los europeos llegan a América. Entonces, esta actividad pues la hizo Mariana. Entonces, hace muchos años que estamos navegando, solo vemos el cielo, el sol y las nubes y el mar. Comemos solo lo que pescamos y se nos está terminando el agua. Y pues algunos lo pueden interpretar como el vino. Nos guiamos por los mapas y la brújula. Por las noches, algunos marinos me acompañan a orar, otros están gritando o cantando. Hoy vi una paloma y una rama flotando. Tal vez las islas están cerca. Eso pues lo dijo Cristóbal Colón. ¿Listo? Socializamos estas preguntas que has escuchado sobre el descubrimiento y la conquista de América. Pues algunos nos dijeron que el descubrimiento fue cuando esos españoles que llegaron acá a América pues descubrieron un nuevo continente y pues de una vez pues le fue al una zona no estar descubierta pues la conquista, ¿cierto? ¿Y quién la conquista? Pues quien la descubre. ¿Sabías que antes los viajes de Colón, los mapas solo representaban a los continentes de Europa, Asia y África? Pues resulta que antes los mapas no son como los vemos actualmente, que solo se ve, eh, en esos mapas solo se veía el continente de Europa, el continente de Asia y el continente de África. A ellos no les aparece, ellos en sus mapas no dibujaban América. ¿Por qué? Pues porque no la conocían en ese entonces, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver. ¿Cómo imaginan los primeros encuentros entre españoles e indígenas? Si eran pacíficos o violentos. En esto pues intervino Davis y él nos dijo que consideraba que eran violentos porque los trataban mal y los esclavizaban. ¿Qué significa para ti las palabras indígena, descubrimiento, encuentro y cultura? Pues indígena fue ese término que se le dio a las personas que estaban acá en este continente. El indígena es aquella persona que pues normalmente la encontramos en áreas boscosas, selváticas. Tienen un dialecto totalmente distinto, o sea, su idioma no es el mismo que el de nosotros. Algunos han adaptado, han aprendido este idioma pues para comunicarse con otras personas y conseguir lo que necesiten cuando pues en sus eh, tribus no lo hay. Descubrimiento, pues es descubrir algo nuevo, ¿cierto? Algo que nadie tenía conocimiento, un encuentro como les decía Santiago Colmenares, que podría ser batallas y eso, pero resulta que los encuentros pues no son solamente batallas. ¿Listo? Como el que estamos teniendo, pues es un encuentro de socializar conocimientos y más. Y cultura, pues son toda la, todo lo que tiene que ver con formas de actuar, de pensar, de sus tradiciones, que hacen sobresalir ante otros. Entonces, por ejemplo, los indígenas tenían su propia cultura, pero vinieron a imponerles la cultura que traían las personas españolas. Les impusieron una religión, les impusieron que debían usar atuendos, a los cuales ellos no estaban acostumbrados, pues porque en donde ellos habitaban, pues hacía calor y demás. Entonces, eso también tuvo unos altercados. Seguimos. Entonces, en su cuaderno van a escribir la fecha, viernes 17 de abril, escriben este título,
europeos llegan a América y escriben este concepto. Entonces los españoles llegaron a América por casualidad, ya que se estaban dirigiendo hacia la India, buscando riquezas, poder y una ruta alternativa para el comercio de las especies de la seda. Ojo, esto se las preguntas más adelante. Dado que los turcos ocupaban todo el territorio sin dejar paso a ninguna población extranjera. En el continente americano existen muchos y muy variados pueblos, los cuales poseen una curiosa mezcla de costumbres. Al ser una extensión muy amplia, encontramos culturas muy grandes y avanzadas como las mayas, incas y aztecas, que más adelante se les explica esto. Esto que los europeos al llegar a América, pues, ¿por qué llegan allí? Pues porque necesitan nuevas rutas de comercio para vender sus productos y exportar sus cosas. Y pues dado a esto, pues dos mundos se encuentran, ¿cierto? Esto todo lo deben consignar y escribir en su cuaderno. Esto no lo deben escribir en el cuaderno, simplemente como dice aquí, es para leer. ¿Listo? Eso ya lo habíamos socializado. Entonces ustedes pausan el video y lo leen nuevamente. ¿Listo? Continuamos. Entonces, los indígenas americanos. Esto, pues, considero que es relevante que lo escriban. Entonces, así, tal como lo vemos acá, lo escriben en su cuadernito, hacen ese mapa de cómo eran los indígenas. ¿Listo? Luego, esto no lo van a escribir. Los españoles llegaron a América, se caracterizaban por ser católicos, guerreros y rurales. Y ya, pues ya lo había explicado. ¿Listo? Ustedes pues lo pausan y lo siguen leyendo. Y pues ahora tenemos nuestra actividad. Entonces, con base en la lectura del 12 de octubre de 1492, ustedes van a responder estas dos preguntas. Los españoles llegaron a las Islas Antillas hace más de 500 años. ¿Por qué crees que antes no se sabía en Europa la existencia del continente americano y de sus habitantes? ¿Por qué crees que pasó eso? Entonces, ustedes van y leen detenidamente y responden esta pregunta. Luego debes imaginar el momento en que los españoles y los indígenas se vieron por primera vez. ¿Cómo crees que fue ese encuentro? ¿Cómo se dio? ¿Crees que pensaron y sintieron, ¿Qué crees que pensaron y sintieron estos españoles indígenas? Y responden esto y pues hacen un dibujito. ¿Listo? Luego me van a responder qué era lo que buscaban los españoles. Luego, ¿cuál fue la ruta más importante en la Edad Media? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron esa navegación? Los indígenas prehispánicos son los que. Entonces, ustedes de esas tres me van a seleccionar una, pero las tienen que escribir las tres y encierran una de esas. Y luego, pues van a realizar un dibujo de los pueblos indígenas que se mencionaban en la parte de arriba. Listo, chicos, este pues el video es más cortico que lo que duramos en clase. Los quiero mucho. Les voy a grabar acá la actividad que habíamos hecho tanto en ciencias, que era la de la siguiente. Entonces, se las voy a preguntar. Entonces es palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo ¿Listo? La idea es que se la aprendan y la vayan haciendo un poquito más rápido y no se confundan. Un abrazo, los quiero mucho y nos encontraremos en nuestra próxima clase a la cual pues por plataforma les enviaré. Al igual que en este video se les estaré cargando. Un abracito, juiciosos. Buen trabajo y sigan trabajando así de juiciosos.